Y para ello, hermanos, vamos a leer el libro de Zacarías, el capítulo 4, versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Versículo 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Versículo 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Pero enfatizamos, hermanos, el versículo 6, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el ser humano, hermanos, en muchas oportunidades y en el transcurso del tiempo, ha tratado de alcanzar sus metas, sus objetivos, a través de sus propios planes, en el área familiar, ya sea en lo social o en lo laboral. Y aún vemos también en el área militar, ¿no?, que han utilizado sus estrategias de combate y sus fuerzas bélicas para ganar una guerra. ¿Eso qué indica? Que sus éxitos recaen en sus propias capacidades, en sus propias ideas, en sus propios planes. Sin embargo, en el aspecto espiritual, para el cristiano, Dios desea que nuestra victoria o logro recaiga no en nuestros propios planes, no en nuestras propias capacidades, no en nuestras propias destrezas, no en nuestras propias fuerzas, sino, dice la palabra en el Señor, en el Espíritu. Y es importante, hermanos, que nuestra completa dependencia, ¿no?, esté en el Espíritu del Señor, como acabamos de leer. Pero ¿qué significado tiene la palabra espíritu aquí cuando le está hablando Dios
al profeta Zacarías. La palabra espíritu que se utiliza aquí es la palabra ruá, que significa aliento, que significa viento, soplo, que significa ánimo. Y aquí algunos ejemplos podemos ver en Génesis capítulo 1, 2 y Éxodo 15, 10. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí está hablando sobre el significado del Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu de Dios, y el aliento de Dios, ¿no? El soplo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Éxodo 15, 10, también podemos ver otro ejemplo sobre este significado. Dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Soplaste, diste ánimo con tu viento. Como hemos leído, hermanos, en el capítulo 4 de Zacarías, también escuchamos de un hombre llamado Zorobabel. Pero ¿quién era Zorobabel? Bien, anticipadamente vemos que Dios habla directamente a Zacarías, el profeta, que vivía en ese tiempo. Pero también había un líder, un gobernante, que ya era llamado Zorobabel. Y este personaje del Antiguo Testamento era un descendiente del rey de David. Fue quien condujo el primer grupo de judíos, de aproximadamente más de 40,000 personas, según la Biblia, y que regresaron a Judá después del cautiverio de Babilonia y durante el reinado de Ciro. Y este libro, hermanos, del profeta Zacarías, se describe en medio de una difícil época en la que el pueblo había sido llevado a la esclavitud y cautividad en tierras extrañas. Y estoy hablando la del imperio babilónico, ¿no? Y fue capaz de motivar al pueblo hacia una renovación espiritual, materializada en la reconstrucción del templo del Señor que había sido destruido por este imperio babilónico. Zacarías, si vemos un poco del significado también, que en hebreo significa el Señor recuerda o Jehová se acordó. Además de profeta, también fue sacerdote y nació en el exilio babilónico, allá en tierras extranjeras. Zacarías fue uno de los más de 40,000, fue parte de los 40,000 judíos que regresó a Judá también, en el año más o menos 538 a.C., bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué, dos líderes muy importantes en la historia que mencionan aquí en el libro de Zacarías. Y el libro, hermano, de Zacarías inicia con un llamado al pueblo para que se arrepienta. Quizás por tiempo, pero si usted lee los primeros capítulos de este libro de Zacarías, Dios llama al pueblo a arrepentirse, a volverse a Dios por su pecado, por su olvido para con Dios. A diferencia de sus padres, ¿no?, que rechazaron las advertencias de los profetas que Dios le había mandado. En el año 519 a.C., Zacarías comenzó a tener una serie de 8 visiones que el Señor les mostró. Y aquí he podido ver que las primeras 5 visiones son visiones de consuelo. Y las 3 últimas que tuvo son visiones de juicio, ¿no? Y rápidamente voy a detallar aquí las primeras visiones, ¿no?, que él tuvo. En la primera visión, Zacarías vio un jinete entre los mirtos, significando esto que el Señor iba a reedificar a Sion y a su pueblo.
En la segunda visión, el profeta vio, dice, vio los 4 cuernos y los carpinteros, dice, en representación que los enemigos y opresores de Israel serían juzgados. En su tercera visión, Zacarías vio un varón con un cordel de medir, siendo su significado que Dios ayudaría y protegería a Israel. En su cuarta visión, Zacarías vio la purificación de Josué, uno de estos líderes que vinieron de Babilonia, Josué, el sumo sacerdote, indicando que la nación sería purificada y restaurada por el renuevo venidero. Y en la quinta visión, hermanos, que veremos hoy, Zacarías dice que vio un candelabro de oro, cuyo significado era que el Espíritu de Dios, dice, daría poder a Zorobabel y a Josué para llevar a cabo la tarea de la reconstrucción del templo. Zacarías habría, hermanos, de ofrecer posteriormente estas visiones al pueblo con el fin de animarles, con el fin de motivarles. Por ello, el énfasis predominante de todo este libro fue el ánimo y aliento que el profeta transmitió al pueblo de Dios para que éste lleve a cabo la reconstrucción de su templo. Zacarías pretendía de esta manera levantar el ánimo del pueblo, mostrándoles que les esperaba un futuro glorioso. Pero quizás no nos adelantemos a los acontecimientos, ¿no? Y regresemos ahora al capítulo 4 del libro de Zacarías, donde tiene la visión del candelabro y los 2 olivos. Ahora que el pueblo había regresado del exilio y del cautiverio, sus pecados debían ser limpiados. Solo así se podían volver efectivos para la obra de Dios. Y Dios no podía utilizar, hermanos, para su propósito a un testigo manchado por el pecado, por la desobediencia. No podría, digamos, este hombre ser un testigo, de ser un embajador que no esté a la altura de la pureza y calidad que Dios demanda. Lo mismo sucede hoy con nosotros. Y esto nos hace reflexionar, hermanos, también. ¿Cómo podríamos ser nosotros embajadores de Cristo y dar testimonio de su obra maravillosa en nosotros si no nos renovamos espiritualmente cada día? En otro libro de la Biblia, hermanos, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, leemos lo siguiente. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, dice que les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Deuteronomio 32:8. Usted se preguntará, ¿por qué Dios estableció límites a los pueblos del mundo? Según el número de los hijos de Israel, porque ellos, hermanos, tenían que ser testigos y tienen que ser testigos a todo el mundo. Esa era la intención de Dios. Ellos serán algún día testigos en cada rincón del mundo. Pero vemos que hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no ha cumplido ese propósito. Pero la iglesia cristiana tampoco ha cumplido este mandamiento. Y recordamos ese mandamiento que Jesús dio a cada discípulo antes de subir a los cielos con su Padre. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. A este mandato, ¿cómo se le conoce? Se le conoce, como la Biblia nos dice, la gran comisión. La gran comisión. Pero vemos lastimosamente, hermanos, que algunos cristianos, si no la mayoría, lo han entendido como la gran sugerencia. Se nos dice que debemos ir por todo el mundo, pero ¿cuántos lugares no tienen hoy ningún testimonio, ningún testigo? Y sin ir tan lejos, ¿cuánta gente conoce a Cristo personalmente en su propio país, en tu ciudad, en tu barrio, en tu centro laboral, yendo más allá, en nuestra propia casa? Otro profeta llamado Ezequiel escribió también en el libro que también lleva su nombre, ¿no? En el capítulo 5 y versículo 5. Acá solo lo voy a mencionar. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Para qué? Para que pudiera ser un testigo fiel y eficaz. Israel, geográficamente, hermanos, está situado en la encrucijada de 3 continentes, ustedes pueden ver, entre África, Asia y Europa. Ningún otro lugar sobre la tierra, salvo quizás los Balcanes que se escuchan, ¿no? También están propicios para provocar guerras en esos lugares, guerras, enfrentamientos, dolor y destrucción. Israel, una pequeña nación rodeada de muchos enemigos, algunos de los cuales se escucha hasta el día de hoy que han jurado destruirla y borrarla del mapa. Allí pueden ver de qué está rodeado Israel. Tenemos a los egipcios, tenemos a los turcos, a los sirios, a Irak, a Líbano, y esa pequeña franja que se llama el lugar de la zona de franja de un pequeño distrito de palestinos, ¿no? Ahora, hasta que Israel, hermanos, no cumpla con el propósito de Dios, que Dios tiene en mente, nosotros los cristianos debemos recoger el testigo, el ser testigos y el ser luz en este mundo mientras estemos aquí. Ahora, con esta referencia, leamos nuevamente los versículos del 1 al 3 del capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dice que había 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que habla conmigo: ¿qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? No, Señor. No, Señor mío. Lo que el ángel aquí, hermanos, en realidad estaba diciéndole a Zacarías era que él, como sacerdote, debía ser capaz de comprender esta visión, porque era un sacerdote. Zacarías tendría que haber conocido el significado del candelabro de oro. Leamos el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Este es un mensaje, hermanos,
para Zorobabel, indicando que para llevar a cabo su tarea no podría echar mano de ningún recurso humano y que aunque no contara con el esplendor y poder que tuvo el rey David o Salomón, Dios lo iba a usar para reconstruir el templo de Dios. La expresión que acá leemos en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, resulta, hermanos, muy interesante. Y no se refiere aquí a la fortaleza física, sino más bien a la agilidad mental que pueda tener el ser humano. Es la capacidad para tomar una decisión sabia. Y es como si, parafraseando, ¿no?, el ángel hubiera dicho a Zacarías: ni mediante la potencia mental, Zacarías, ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Podemos imaginarnos, hermanos, el impacto de ánimo de estas sencillas palabras que habrían causado en Zorobabel. Él era el gobernador civil en ese entonces, y Josué era la autoridad religiosa, era el sumo sacerdote, y ambos representados como dos olivos que estaban proveyendo el aceite para el candelero. Y el mensaje que acabamos de leer es sencillamente el siguiente: que la difícil misión de la reconstrucción del templo de los judíos no sería logrado mediante factores humanos, como la inteligencia o la fortaleza física, sino por el Espíritu de Dios. Qué gran aplicación, hermanos, encontramos aquí para nosotros mismos, en estas palabras de Dios. Si el Espíritu de Dios, hermanos, no está presente en nuestras vidas, en nuestras actividades diarias, estas no van a llegar a ningún puerto. Por grande que sea nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra fortaleza, nuestros recursos, la obra de Dios sorpresivamente no se lleva a cabo de esa manera. Dios quiere hacer, hermanos, su obra a través de nosotros. Y tiene que ser por medio y gracias al poder solo del Espíritu Santo. Ahora, veamos en el versículo 7 de este capítulo 4 de Zacarías. Leemos: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará, dice, la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Algunos piensan que se refiere al monte Gerizim, ¿no?, símbolo de la idolatría de Samaria, que era capital de Babilonia. Pero es muy posible que se refiera de forma figurativa a la oposición que tenían los judíos a la obra de la reconstrucción y al desánimo del pueblo para realizar la obra. La piedra principal podría referirse a la colocación de la última piedra que habría de señalar el fin de la restauración del templo por parte de Zorobabel. Así, a través de esta promesa, se anunció que Zorobabel, que colocó los cimientos del templo, concluiría con éxito su reconstrucción. Entre aclamaciones de alabanza a su belleza, la terminación de la obra de reconstrucción del templo iría acompañada de estas expresiones que menciona el versículo. Expresiones de júbilo del pueblo al ver su belleza, determinado la obra. En los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo, continuamos leyendo, dice: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa. Dice: y vino palabra del Señor a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Zacarías 4:9. Estas palabras le fueron dadas
para infundirles ánimo. Porque como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Zorobabel, tú tienes que poner los cimientos. Dios estaba contigo cuando tú colocaste esos cimientos. Y ahora tú vas a poder colocar el techo sobre el templo y Dios estará contigo. Más adelante en el versículo 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Una plomada, hermanos, es un peso atado a una cuerda, ¿no? Que utilizan los constructores. Y era un sencillo pero eficaz instrumento utilizado en la construcción de muchos edificios. Sin él no podía garantizarse la horizontalidad de las edificaciones. La gente, al ver a Zorobabel con la plomada en la mano, se iba a regocijar al darse cuenta de que la reconstrucción del templo era ya un hecho. Y al frente de la obra de la reconstrucción estaba el mismo Dios. No estaba solo. Por eso Zorobabel, dotado del Espíritu de Dios, la concluiría con éxito. A continuación, leemos versículos del 11 al 13. Hablé más y le dije, ¿qué significan? ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Nuevamente vemos aquí, hermanos, ante la falta de entendimiento del profeta Zacarías, el ángel le viene a recordar que como sacerdote de Israel debería conocer su significado. Pero Zacarías no tiene más remedio que confesar y decir, Señor mío, no lo sé. Versículo 14 dice así, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos 2 hombres, hermanos, llenos del Espíritu, serían, como anteriormente mencionamos, Zorobabel, el gobernador civil, y Josué, que era la autoridad religiosa. Y ya hemos visto que este último había sido limpiado y revestido de vestiduras nuevas. Ahora podría ser un digno representante de Dios. La combinación de gobernante y sacerdote, hermanos, apuntan en última instancia hacia el Mesías, que el pueblo de Israel estaba esperando y que iba a venir como rey y como sacerdote. Interesante, ¿no? Que Dios, que iba a mandar a su Hijo Jesucristo como rey y como sacerdote. Y no solamente a Zacarías, no solamente a Zorobabel o José, sino a todos nosotros, hermanos. Dios desea llenarnos hoy con su Espíritu Santo, en lo cual primero habrá ciertas condiciones que deberíamos cumplir. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 30 de los Efesios. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Que no contristamos al Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, no podemos ser llenos del Espíritu Santo si hay pecado en su vida. Dios no lo podrá utilizar. En la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo afirma que no debemos apagar el Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
no apaguéis el fuego del Espíritu. Esto implica que aún teniendo, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros por medio de nuestros malos actos, podemos entristecerlo y podemos apagarlo. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no nos podrá usar para sus buenos propósitos, para nuestra vida y para lo que nos rodean. Y en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se nos anima a andar en el Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Implicando, hermanos, la importancia de recorrer un único camino, el camino del Espíritu de Dios, que nos dará más fuerza y poder que un ejército. Hay que orar continuamente y fervientemente. La oración continua y perseverante, hermanos, es la plataforma principal de todo avivamiento. El Señor Jesús le había dado la promesa del Espíritu a sus discípulos, ¿recuerdan? Y ellos necesitaban ser investidos con poder desde lo alto, al igual que nosotros. Damos gracias a Dios por este apasionante libro profético, hermanos, escrito hace tantos años, pero que mantiene fresco su mensaje para el hombre y la mujer de este siglo. Y concluye, hermanos, diciendo que para que Dios obre y nos utilice, tenemos que presentarnos delante de Dios y reconocer primero nuestras debilidades y pecados. Debemos arrepentirnos de corazón delante de Dios. Como segundo punto es que debemos depender continuamente de su Espíritu Santo y que cada día pidamos a Dios nos llene de ese espíritu, de ese poder, para poder tomar buenas decisiones en el camino. Y pensando que nuestras capacidades, nuestras limitaciones humanas, no vamos a poder hacer nada. Como tercer punto, debemos buscar en oración y anhelar constantemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios avive a su pueblo, avive nuestras vidas, nos dé aliento, nos reanime. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estamos orando constantemente delante de Dios? Y como último, el que dejamos ser y dar testimonio, partiendo de nuestra casa hacia los demás. Testimonio que tiene que ser con nuestros labios y con nuestros actos. ¿Cómo ser un embajador de Cristo? Si de repente no tenemos buen testimonio en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo, por tu palabra. No es palabra desfasada, Señor, que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Es una palabra fresca que nos hace recordar que debemos depender de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Si bien es cierto, tú nos has dotado de capacidades, de habilidades que son puestos al servicio tuyo, pero la principal motivación es tu Espíritu Santo para nosotros, como cristianos. Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos orar constantemente en nuestras vidas. Como lo hizo Daniel, 3 veces al día, dice, se arrodillaba delante de tu presencia y anhelaba buscar tu rostro. Señor, gracias por este tiempo. Tú nos has dado la gran responsabilidad de ir y predicar tu evangelio a todas las naciones. ¿Por qué no empezar ya? Muchas gracias, Señor, porque dependemos de ti. Tú eres nuestro Padre, nuestro Señor.
y tú quieres siempre lo mejor para tu pueblo y para tu iglesia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén.